Chicos, ¿están listos? ¿O tienen pendiente algo? Hola, profe, qué pena, regálanos por favor 5 minutos. Ok. Bueno, mientras tanto les voy comentando, mañana tenemos evaluación final. En esta ocasión no tuvimos chance de hacer un repaso como en las anteriores oportunidades. Sin embargo, pues los exámenes ya todos más o menos sabemos cuáles son las características y la forma de evaluar, entonces no hay ningún inconveniente. Para esta ocasión no vamos a montar en la plataforma la evaluación, sino yo les voy a enviar un documento para que ustedes lo resuelvan. Señor, ¿alguien iba a decir algo? No. Bueno. Entonces, el día de mañana, en el momento en que estemos en nuestro horario de clase, montamos en la plataforma el documento que ustedes van a revisar, van a responder y me van a devolver. Esa va a ser la forma como vamos a calificar o vamos a hacer esa evaluación final el día de mañana. ¿Listo? Entonces esperemos a los chicos que estén listos para poder empezar con la clase de hoy. Me avisan y empezamos. Vale, profe. En esta oportunidad queremos darle la bienvenida a esta clase donde trataremos temas muy importantes como la embriología y la teoría evolutiva de Darwin a través de la historia, en sus proyecciones. Bueno, nuestro grupo se llama BioRed, está conformado por el señor Diego Romero, Melvis Arevalo, Diana Carolina Velandia, Lice Patricia Camacho, Sebastián González, Erika Daniela Sánchez, María Paula Bonilla, Daniela Granados, Angie Paola Castillo y su servidora Eileen Paola Batista. Espero que sea de su agrado, que aprendan mucho, que realmente es un tema muy bonito, muy amplio y de mucho conocimiento. Permítanos un momento, ya nuestra compañera va a proyectar. Gracias. Está llegando. Pero yo quiero ver el video.
irnos adentrando un poco en el tema. Y vamos a empezar informando de que la embriología es una subdisciplina genética. Según esto, es la rama de la biología que se encarga como tal de estudiar la morfogénesis, que es la formación del cuerpo, el desarrollo embrionario y nervioso de la gametogénesis, que es la que estudia la formación de las células sexuales hasta el momento del nacimiento de los seres vivos como tal. Cabe recordar, luego de que ya habíamos visto todo el tema de células, que el ser humano tiene dos tipos de células, en este caso las somáticas y las células sexuales, ¿sí? Las células somáticas son todas aquellas que no tienen nada que ver con las células sexuales, que en este caso son los óvulos y los espermatozoides, que no tienen nada que ver con ellas. Todas las células como tal sufren un proceso de división. En este caso, el proceso de las células somáticas, llamado mitosis, va a tener, es donde una célula Hola compañeros, buenas noches. Somos el grupo de BioRepet y nos ha correspondido como tal el tema de embriología. Así que bueno, vamos a irnos adentrando un poco en el tema y vamos a empezar informando de que la embriología es una subdisciplina de la genética. Según la UNESCO, es la rama de la biología que se encarga como tal de estudiar la morfogénesis, que es la formación del cuerpo, el desarrollo embrionario y nervioso de la gametogénesis, que es la que estudia la formación de las células sexuales hasta el momento del nacimiento de los seres vivos como tal. Cabe recordar, luego que ya habíamos visto el tema de células, tiene dos tipos de células, en este caso las somáticas y las células sexuales, ¿sí? Las células somáticas son todas aquellas que no tienen nada que ver con las células sexuales, que en este caso son los óvulos y los espermatozoides, que no tienen nada que ver con ellas. Todas las como tal sufren un proceso de división. En este caso, el proceso de las células somáticas, llamado mitosis, va a tener, es donde una célula diploide va a generar otras dos células diploides, cada una con una carga de 46 cromosomas. Es decir, una célula diploide de 46 cromosomas va a generar otras dos células diploides con una carga de 46. En cuanto a las células sexuales, el proceso como tal, en el caso de las mujeres, ese proceso que sufre se va a llamar ovogénesis. En el caso de los hombres, en el caso de los espermatozoides, el proceso se va a llamar espermatogénesis. En esa división, a diferencia de las somáticas que se llama mitosis, el proceso de las sexuales se va a llamar meiosis. Es que una célula diploide se va a convertir en 4 células haploides. A diferencia de estas que se convierten en 2, las sexuales se van a convertir en 4, llamadas haploides. Todas las células como tal en el ser humano van a pasar por un proceso, y esos procesos se llaman profase, metafase, anafase y telofase. Para ir adentrándonos un poco más a todo este tema de embriología y de la fecundación, vamos a ver, cabe aclarar, de que en este caso el espermatozoide, en el caso de los hombres, pues como todos bien sabemos, se forma en la capa testicular, en el testículo, los cuales, a diferencia de las mujeres, están hacia la parte de afuera o parte posterior. ¿Por qué hacia la parte posterior? Porque el testículo tiene que tener, digamos que tiene que tener no puede tener menos de 36 grados, y si puede una temperatura menos de 36 o 37 grados, o una temperatura mayor
a la temperatura corporal del hombre, no puede ser mayor a la temperatura corporal del hombre, pues porque como tal esto haría que los espermatozoides pues se debilitaran y murieran. En el caso de las mujeres, pues los óvulos van a ser producidos dentro de los ovarios. Cuando estas dos células haploides se unen luego del coito como tal, una relación sexual donde haya un coito, se unen y se encuentran estas dos células con una carga de 43 cromosomas, más 43 cromosomas, van a unirse y van a formar un diploide en un proceso que se va a llamar cigoto. Tan pronto ya se forma el cigoto, que es la unión entre el espermatozoide y el óvulo, este proceso lo vamos a llamar fecundación. Es así como vamos a darnos cuenta que en este caso el espermatozoide va a pasar por el siguiente proceso, y para que se dé la fecundación es importante mencionar que el óvulo va a estar dentro de una célula llamada corona radiada. ¿De qué consta esta corona radiada? Pues esta corona radiada tiene tres fases, las cuales son las zonas foliculares, las zonas vitelinas y la zona pelúcida. Entonces aquí vamos a poder ver que el espermatozoide debe romper empleando el saco de enzimas, y el primer espermatozoide que logre romper este saco de enzimas, pues se puede decir que es el ganador. E inmediatamente el óvulo se va a cerrar, iniciando un proceso de desarrollo embrionario. Luego de que el espermatozoide pues atraviesa la zona pelúcida, pues pierde la cola, y es cuando la zona pelúcida se puede decir que va a soltar o va a emitir unas sustancias que van a matar a los demás espermatozoides que quedaron por fuera y que no pudieron ingresar. Y la capa vitelina, digamos que se va a endurecer, impidiendo pues que en este caso el pronúcleo o un pronúcleo masculino vaya a ingresar a el citoplasma femenino. Cuando el espermatozoide pues como tal se ha fusionado en este caso con lo que ya hay una fusión de núcleos, y esto sucede y pasa dentro de lo que es la corona radiada, ¿sí? Dando paso como tal a una estructura interna, en este caso como lo que es el cigoto, que contiene dos células. Estas dos células pues esto va a pasar de tener dos células, va a pasar en el día 2 va a tener 4 células, luego va a pasar a tener 8 células, luego va a pasar a tener 16 células en el caso de una módula, y hasta a pasar a tener 32 células como tal. Todo esto va a suceder día a día. Digamos que esto va a pasar desde lo que es como al otro hasta ubicarse. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. La módula que tiene 16, va a sufrir un cambio muy importante, porque pues en este caso va a sufrir una apertura de luz conocida como blastocele, y que la vemos acá ya transformada. ¿Por qué se le conoce como módula? Porque su aspecto como tal es de una mora. Luego de que pasa de ser módula a ser blastocisto, pues tiene ya dos células muy importantes, dos capas muy importantes, que es el blastodermo, que son membranas embrionales, y el embrioblasto, que son las células que se encargan como tal de darle forma al feto como tal, y que conocemos como células madre. Digamos que acá podemos ver que entonces el cigoto pues va a tener todo este recorrido hasta implantarse como tal en el endometrio. El blastocisto pues va a tener ese proceso de va a tener esa eclosión hasta ubicarse en el endometrio. Ese blastodermo como tal, el blastocisto va a tener nuevamente otro cambio y va a llamarse, de blastodermo va a pasar a llamarse trofoblasto. Ese trofoblasto, vamos a verlo acá en el disco bilaminal, un poco más detallado, vamos a ver que tiene también dos capas muy importantes. La capa
superior, que es esa capa rosa, que es el endodermo, y la capa inferior, que en este caso es la capa de color amarillo, vemos que es el endodermo. Estos se encargan de generar nuevos tejidos como tal. Dando paso, pues así, acá podemos observar a lo que es la eclosión, la posición, la adhesión y como tal la invasión, que pues finalmente la implantación. Ese tromboblasto que vimos anteriormente pues tiene dos células muy importantes, que es la célula madre que se puede convertir más adelante en tejidos, y tiene el sincitio trofoblasto, que es finalmente el que rompe como tal la sangre del endometrio para que la sangre pueda salir y pueda entrar como tal. Este sincitio trofoblasto es muy una hormona llamada gonadotropina colina embarazo. El tromboblasto pues tiene dos sacos muy importantes, y en este caso es el saco vitelino, que permite pues como tal la elección, y el saco amniótico, que es el que se encarga de producir pues como tal, el que permite, perdón, la contención del feto, y el que produce como tal el líquido amniótico, que conocemos como líquido amniótico. Acá pues vamos a ver el disco piramidal, el endodermo, y con el endodermo, acá lo vamos a ver, pero nuevamente va a sufrir otra transformación y se va a convertir en disco trilaminar. ¿Por qué se le conoce como trilaminar? Porque se le va a agregar lo que es el mesodermo. ¿De qué se encarga ese mesodermo? Pues se encarga de lo que es los órganos internos, lo que son pulmones, corazón y demás. El ectodermo pues se encarga de lo que es la piel y el sistema nervioso, y el sistema nervioso que se encarga pues de lo que es el páncreas, el hígado y la tiroides. Digamos que lo que es este disco trilaminar pues se forma todo lo que hablamos, el sistema nervioso, las meninges y los meloncitos. Perdón. El día 14 se dan químicas que permiten pues, como tal el desarrollo del embrión, y podemos observar lo que es el cráneo y la formación pues como tal de los ojos. El embrión pues ya en lo que es la semana 3 y en la semana 4 pues ya está implantado en el útero. El tamaño es aproximadamente de 0,36.1 milímetros aproximadamente de longitud, y este empieza a adquirir una forma corporal pues porque ya empieza a tener a adoptar una forma más cilíndrica. A la medida que pues las semanas van pasando, el tiempo va pasando, los días van pasando, el feto pues va adquiriendo ciertos cambios graduales que los vamos a ir viendo a continuación con lo que es el mes 2 de lo que es este proceso embrionario. Entramos en la quinta semana del embarazo. En esta semana, una vez implantada el embrión en el interior del útero, comenzará a desarrollarse un ecosistema destinado para poder formar, proteger, nutrir y desarrollar el bebé. Por un lado, el saco amniótico es un saco repleto de fluido que le aloja al embrión el desarrollo. A su vez, nutre el embrión hasta que la placenta se estabilice, y esta así pueda proporcionar nutrientes a través del riego sanguíneo. Finalmente, lo que es el cordón umbilical, que al principio es muy corto y no se ha podido desarrollar aún, se conectará con la placenta en el desarrollo. En la quinta semana del embarazo, el embrión está aproximadamente entre 1 y 2 milímetros. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las primeras semanas son muy cruciales. ¿Por qué? Porque los órganos son vitales, ya que los huesos del sistema nervioso inician su desarrollo. El embrión se divide en 3 capas, que dará lugar a los futuros, que es el endodermo, que dará lugar al tracto intestinal, páncreas, hígados y glándulas tiroides. Adicional a eso, el mesodermo, que es donde surgirán los huesos, los músculos y el sistema sanguíneo. Por último, el embrión asimismo embozará enseguida la cabeza, los ojos, las orejas y los demás miembros. El tubo, que es neural, se convertirá en el cerebro y la médula espinal. También empiezan a formarse otras partes, como lo es el tejido embrionario, que está empezando a formar la estructura que terminará siendo lo que es el corazón del bebé.
Aquí ya entramos a la sexta semana del embarazo. El embrión en este momento ya tiene ahora 14 somitas. Estos son los pilares del sistema esquelético del bebé y que mide prácticamente entre 4 milímetros desde la coronilla hasta la cola. Esta semana sexta es muy clave. ¿Por qué? Porque el corazón está empezando a efectuar los primeros latidos. Esto es una parte neuronal que se convierte en el cerebro y la médula espinal y que se está empezando a cerrar. Esta semana sexta del embarazo es muy clave, además de que el corazón está empezando a efectuar los primeros latidos. Es por eso que el tubo neural que se convierte en el cerebro es la médula espinal y está empezando a cerrarse. En su cabeza aparecerán dos pequeños hoyos al lado y lado. ¿Para qué? Para que éste le pueda dar paso a lo que sería la formación de sus ojos. Su cabeza se doblará hacia el cuerpo y en su cabeza y su cuello se esborrarán para que la mandíbula inferior y la laringe se puedan empezar a formar. Todavía es un proceso muy largo. ¿Por qué? Porque allí empieza toda la formación de lo que tiene que ver el dar lugar a sus piernas, el dar lugar a sus brazos y la formación de las mismas. A la altura del embarazo, el saco gestacional sigue suministrando la mayor parte de los alimentos al bebé todavía, porque todavía está en proceso de evolución. Sin embargo, esto se debe a que el cordón umbilical, que contiene vasos sanguíneos que entran y salen de la placenta en formación, todavía no suministra al bebé todos los nutrientes que él necesita. En esta semana, lo más importante que debemos tener es que la circulación del bebé es lo primordial, porque alrededor de su cuerpo se está empezando a formar lo que sería el corazón. Entramos a la séptima semana del embarazo. En esta semana, la gestación del embrión crece muchísimo, ya que al principio de esta semana mide entre 4 y 0.5 milímetros desde la coronilla hasta la cola, pero al final de la misma habrá doblado la longitud y podrá alcanzar de los 12 a los 13 milímetros. El embrión sigue teniendo una cabeza muy grande en comparación a lo que sería el resto del cuerpo, pero en el interior el corazón ya se ha dividido en lo que son dos cámaras. Los pulmones tienen un bronquio primario para poder permitir el paso del aire. El cerebro se divide en dos hemisferios y va aumentando del tamaño. Empezarán allí a aparecer lo que serán las fosas nasales y las órbitas en los ojos. La placenta sigue el proceso de igual manera para poder tener una estabilización, aunque todavía no está muy preparada para poder servir como suministro directamente al feto. Esta semana los órganos vitales del embrión, como lo son los pulmones y el intestino, se empiezan a desarrollar. Lo que es el hígado va a empezar a producir lo que serán los glóbulos y el páncreas empezará lo que es a segregar la insulina. Empezamos la semana número 8. Aquí el embrión está midiendo entre 8 y 11 milímetros aproximadamente. Su cabeza, donde ya perfilan lo que son las orejas y los ojos, empieza a formarse desde la punta de la nariz. Es todavía muy grande en comparación con el resto del cuerpo. Sin embargo, es por eso que aunque la columna vaya enderezándose poco a poco, la cabeza todavía permanece hacia adelante. Vamos a la semana número 8. En esta semana el embrión mide entre 8 y 11 milímetros aproximadamente. Su cabeza, donde ya se perfilan las orejas y los ojos y donde empieza a formarse la punta de la nariz, es todavía muy grande a comparación del resto del cuerpo. Es por eso que aunque la columna vaya enderezándose poco a poco, la cabeza todavía permanecerá hacia la parte de al frente. Esta semana también estará formándose lo que son los labios inferiores y la mandíbula. Por otro lado, la cola del embrión empezará a desaparecer y acabará siendo reemplazada por los 4 huesos unidos que formarán lo que sería el coxis, o parte inferior de la columna del bebé. En la semana número 8 del embarazo, los ojos y las orejas del embrión empezarán a crecer, los dedos de sus pies y manos comenzarán a formarse y aunque aún permanecen unidos y los codos también van a ser un poco más visibles. Durante esta semana vamos a poder realizar lo que sería una ecografía para poder mirar en qué sexo se va a desarrollar el bebé. Esto también servirá para poder detectar lo que es el latido del corazón, ya que esto va a diferenciar las válvulas aórticas pulmonar y que late prácticamente entre unos 160 latidos por minuto. Esto es muy importante en lo que es el desarrollo del feto. En esta fase, el cerebro es una estructura hueca que es unida a la médula espinal, pero que ahora empieza a torcerse y formar 5 áreas distintas divididas en el cerebro posterior, formado por puente, médula y cerebelo. La placenta asume ahora lo que es la función de alimentar el feto a través del cordón umbilical, lo cual recibirá comida, oxígeno y agua. Ingresamos aquí lo que sería la 9ª semana.
Allí es cuando la futura mamá empieza lo que es a notar la tripita, aunque el embrión apenas mida 3 centímetros. Esta semana sus manos y deditos se asoman y sus piernas se alargan. Esto empieza a darle paso a los pies y además el rostro empezará a adquirir un aspecto más parecido al nuestro y aunque tú no lo notes todavía, el bebé comenzará a realizar lo que son pequeños movimientos. En la 10ª semana es la última del bebé como un embrión, porque allí ya próximamente será un feto. Todos los órganos ya están formados y en su sitio, aunque todavía tardarán un poco más para poder funcionar de manera autónoma. Aquí es cuando el proceso de la mamá ya empieza a verse un poco más notorio porque sus senos empiezan a crecer. A la semana 10 del embarazo, el embrión ya mide unos 23 milímetros aproximadamente. A partir de ahora ya se podrá empezar a calcular lo que sería el peso. En esta semana rondará entre los 5 a 6 gramos. Los órganos todavía les queda un largo camino por delante para poder funcionar. Hola, buenas noches compañeros, mi nombre es Marta Arevalo Báez. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el quinto y el sexto mes. El quinto mes está desde la semana 19 a la semana 22. En este mes hay varios cambios significativos. El feto tiene una longitud aproximadamente de 26,7 centímetros y su peso oscilado entre 200 y 400 gramos. También que su cabeza mide una tercera parte de la longitud del feto, que el cerebro del feto cuenta con más de 30.000 millones de neuronas, también que el feto duerme de 18 a 20 horas diarias. Bueno, de igual forma en la segunda imagen, también empieza a endurecer el cartílago que origina el esqueleto del bebé. Comienza la formación del tejido adiposo, que es un regulador de temperatura. Y también la piel comienza a engrosarse debajo de la pelvis. Bueno, en nuestra tercera imagen, como ya es visible, ya podemos saber el sexo de nuestro bebé, porque los órganos reproductores pues, ya están totalmente formados. De igual forma, el feto traga líquido amniótico, se estima que ingiere unos 400 miligramos por día. En nuestra cuarta imagen podemos ver que el feto está cubierto de un vello delicado llamado laguno. También ya son visibles pues, las cejas, el cabello y las uñas. También en este mes los movimientos suelen ser más sentidos claramente por la madre. Bueno, proseguimos con nuestro sexto mes, que va de la semana 23 a la semana 26. Bueno, ya en este mes podemos ver que su longitud es de 35 centímetros y su peso es de 750 gramos. El bebé tiene un aspecto arrugado debido a que su piel aún es floja. También los iris de los ojos no están pigmentados porque no tendrán color hasta después del nacimiento. Los pulmones siguen madurando y el desarrollo del oído interno ha finalizado. Bueno, también en esta parte pues de ya el sexto mes, el bebé ya puede escuchar los sonidos producidos por su madre, también sus pestañas y su cabello siguen en crecimiento. Continuamos con el séptimo mes del embarazo. Abarca desde la semana 27 a la semana 30. Inicia el tercer y último trimestre de gestación. El bebé aún no ha adquirido la posición final del parto. Las funciones orgánicas, la actividad cerebral, la percepción sensorial del bebé continúan aumentando este mes, mientras que la maduración pulmonar no está completa. ¿Cómo está el bebé? A inicios del mes, el bebé mide 35 centímetros de pies a cabeza y pesa aproximadamente 750 gramos. Durante 4 semanas después, el bebé mide 40 centímetros y pesa 1.110 gramos. Comienza a tener un espacio muy reducido en el útero, lo que le provoca mayor dificultad para moverse. Aún así, sus movimientos son vigorosos y potentes, pues ya que responde con facilidad a estímulos externos.
Anatómicamente el feto ya está formado, sin embargo todavía se ha de perfeccionar algunas funciones de parte de su cuerpo, como el esqueleto, el cual debe terminar de ossificarse. A partir del 7º mes del embarazo, la sangre del bebé se forma directamente en la médula ósea. A finales del mes, su sistema inmunológico es estimulado por la absorción de anticuerpos de la sangre materna. El punto débil del desarrollo físico del bebé, en caso de un parto prematuro, se debe a la maduración pulmonar, pues aún no se ha completado. La semana del desarrollo es fundamental para el bebé, pero ¿qué pasa en cada una de ellas? Bueno, en la semana 27 el bebé pesa aproximadamente 1 kilogramo. Por otro lado, sus ciclos de sueño comenzarán a regularse y notarán que empezarán a moverse todos los días a la misma hora. En la semana 28, los pulmones del feto comenzarán a ser capaces de respirar oxígeno, que haría que su supervivencia fuera posible en caso de un parto prematuro. Además, también el bebé comienza a percibir los olores. Es cierto que el sentido del olfato se desarrolla en la etapa anterior, pero es ahora cuando más se agudiza, al igual que el sentido del gusto. Comenzará a encajarse y a adaptar su cabeza en el cuello del útero. Es posible 31 y 35 del embarazo son muy importantes, ya que el feto se encuentra casi en la etapa final de su desarrollo intrauterino. La evolución del feto en el 8º mes. La cabeza del feto sigue desarrollándose para acomodar el cerebro, aunque los huesos del cráneo todavía no se cierran. Su sistema nervioso central continúa evolucionando. Se forman las neuronas olfativas y empiezan a percibir los olores fuertes. En la siguiente imagen podemos observar cómo el feto se coloca boca abajo a partir del 8º mes de embarazo. En la siguiente imagen podemos observar cómo se desarrolla el feto durante los 8 meses, iniciando con una medida de 40 centímetros y pesando 1.110 gramos, finalizando con 44 centímetros y pesando 1.800 gramos. En la semana 31, la mayoría de los órganos del bebé están prácticamente formados y solo se dedican a ganar peso y talla. En la semana 32, los pulmones del feto comienzan a producir y acumular una sustancia surfactante pulmonar, ya que este líquido recubre los alveolos para facilitar el intercambio gaseoso durante la respiración pulmonar. Otro dato significativo para el desarrollo del bebé es que durante los 8 meses las uñas estarán ya formadas y es probablemente que ya tenga pelo. En la semana 33 el peso es de 2 kilos y la mayoría de sus huesos comienzan a endurecerse. No obstante, los huesos de la cabeza serán muy blandos, lo que permitirá pasar por el canal vaginal sin el menor problema. Algunos de sus órganos estarán terminando de madurar y ya listos para salir. En la semana 34 sus pulmones ya están formados, su cerebro se desarrolla de manera significativa y el estado de la placenta del cordón umbilical ayudará al ginecólogo a prever el parto. Y en la semana 35 del embarazo, los riñones ya están bien desarrollados, el hígado comenzará a funcionar y su cerebro estará totalmente formado. Además, le transmitirá la inmunidad que necesita para sobrevivir al nacer hasta que desarrolle su sistema inmune. A partir de aquí, el bebé solo necesitará aumentar de peso. En el 9º mes se inicia la recta final de la gestación y comprende desde la semana 33 de embarazo a la 36. En estas últimas semanas, los síntomas de las futuras madres son bastante molestos y se dedica básicamente a ganar peso. Durante la semana 33 es probable que se produzca el encajamiento del bebé en la pelvis y adicional la colocación de los pies por debajo del esternón. En la semana 34 el bebé puede medir 46 centímetros de longitud y pesar más de 2 kilos. Los huesos de su esqueleto están prácticamente endurecidos, a excepción los de su cabeza. En la semana 35, la médula ósea del feto puede empezar a fabricar sus propias células sanguíneas durante el proceso conocido como hematopoiesis. El feto alcanza su máximo grado de desarrollo, ya es completamente un ser humano y se dedica exclusivamente a ganar peso.
En la semana 36 ya el bebé está listo para su nacimiento, es capaz de respirar y realizar los movimientos de succión y de eglución al mismo tiempo, lo que le permitirá alimentarse de la leche materna cuando nazca. El parto es la culminación del embarazo humano hasta el periodo de la salida del bebé del útero. Entre los tipos de parto existe el parto natural. Este se define como un proceso fisiológico de comienzo espontáneo por el cual el feto, la placenta y los ajenos fetales salen al exterior. Esto ocurre entre la semana 37 y 42. El parto inducido es aquel que el profesional sanitario provoca de manera artificial, dando inicio a este proceso. El parto instrumental es aquel parto que puede ser inducido como haber comenzado de manera espontánea. Este acaba con la necesidad durante el periodo de expulsión de la utilización por parte del ginecólogo de algún instrumento para poder extraer al bebé. El parto por cesárea se realiza una incisión en el abdomen útero de la madre para extraer el bebé. Esto se lleva a cabo cuando el ginecólogo determina que puede existir algún riesgo para la madre o el bebé por parto vía vaginal. Buenas noches. El día de hoy les hablaremos sobre Charles Darwin. Charles Darwin nació en Kew, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809. Teniendo como padre al médico Edward Darwin y como abuelo al médico, filósofo y poeta Erasmus Darwin, este es inscrito en la Universidad de Edimburgo en el año 1825 a estudiar medicina. Pero Darwin tiene varios problemas a lo largo de su carrera, puesto que tenía problemas con los procedimientos quirúrgicos. Esto debido a que tenía una alta fobia con la sangre. Es así que decide cambiar de carrera y estudiar en la Universidad de Cambridge teología. Sin embargo, esta carrera tampoco fue de su total agrado, pues se escapaba de clases a gastar su fortuna en bares y con mujeres. Pero es allí donde conoce un profesor, el cual lo incita a estudiar ciencias, principalmente geología, biología y botánica, lo cual de ganarse un cupo en el barco Beagle, el cual tenía como misión trazar nuevas rutas para futuras expediciones. También es allí en donde el general Fitzroy le encarga la misión de estudiar varios microorganismos para tener notas sobre ellos en futuras expediciones. Es allí en donde Charles Darwin se da cuenta que de isla a isla hay una variación de animales, principalmente en tortugas y en aves. Estos estudios están plasmados en su libro El viaje de Beagle. En el año de 1842, Charles Darwin pasa a vivir a Kent, Inglaterra, en donde se casa con su prima y tiene 10 hijos. En este trayecto, Darwin era bastante creyente, pero deja de ser creyente debido a que se muere su hija de 10 años a causa de tuberculosis. También en este tiempo publica varias obras. Sin embargo, una de las más importantes, Teoría de la Evolución, la cual está plasmada en el origen de las especies por medio de la selección natural. Esta teoría le trajo bastantes problemas con la Iglesia, puesto que no aceptaba ninguna otra teoría que fuera en contra de la teoría de Dios. Es así que Charles Darwin mantiene una posición firme frente a su teoría. Charles Darwin fallece en Kent en el 19 de abril de 1882, dejando un tema abierto para muchas discusiones.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Erika Sánchez y el día de hoy les voy a explicar un poco de lo que trata la teoría. Darwin fue un gran científico, el gran creador de la evolución del ser humano. El señor Darwin lo que quiere hacernos entender con esta teoría es de se refleja la naturaleza en esta evolución. Entonces, en 1831, la Marina Británica lo que hizo fue crear un viaje por todo el mundo, donde el gran invitado fue Darwin, donde le pusieron la condición de que hiciera investigación sobre botánica y sociología. Él siguió en su viaje. En el transcurso del viaje, él se encontró fósiles, animales y plantas, donde él tomó una muestra de cada una de estas para su investigación. Entonces, continuó con su viaje. Cuando se dieron de cuenta fue que llegaron a Islas Galápagos, donde ahí el señor Darwin se dio de cuenta que encontró una especie de aves llamadas pinzones, donde él vio e investigó que a pesar de que son de la viven en el mismo hábitat y es de la misma especie, como lo vemos en esta imagen, sus características son los picos, donde encontramos pinzones, picos grandes, medianos, pequeños picos. Esta es la característica que tenían estas aves. Entonces, en conclusión de lo que el señor Darwin es de una especie acentral. Bueno, por medio de estos dibujos les voy a explicar cómo se ve la transformación y qué cambios se ha hecho en el transcurso de la evolución del ser humano. Entonces, como lo podemos ver en esta primera imagen, el modelo, por decirlo así, fue un simio chimpancés, donde en esta segunda imagen podemos ver que ha evolucionado en la forma en que se para, en la cara, en las manos y en la forma de caminar. En la tercera imagen ya podemos ver bien específico de que pierde la joroba, se levanta un poco más, empieza a vérsele la evolución en la cara y también en la pérdida de cabello. En la cuarta imagen ya podemos ver que aquí ya pierde totalmente la evolución animal y empieza a verse la transformación humana. Empieza a ver que ya no tiene pelo, que ya no tiene joroba y que ya está mejor evolucionado. Y en la quinta podemos ver de que ya no se ve las anteriores como las jorobas, el pelo, sino ya una persona bien formada. El origen de las especies por Charles Darwin. Este libro es de género literatura científica. El título completo de la primera edición publicada el 24 de noviembre de 1859 era El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Esta primera edición fue publicada en Estados Unidos y constaba por 502 páginas. Su traducción al español se dio en el año 1877, después de haber sido publicada la última y sexta edición por Darwin en el país de España. Y fue gracias a estas dos personas, Enrique Godínez y Esteban, que fue un oficial de la Marina, periodista y traductor, y el señor Antonio Zulueta, que fue biólogo y pionero en la investigación genética en España. El origen de las especies no es el primer libro sobre evolución, en el sentido de que las especies pueden cambiar a través del tiempo. Con sus 6 ediciones revisadas y muchísimas reimpresiones,
convirtió a Darwin en uno de los más influyentes pensadores de todos los tiempos y tuvo más de un efecto en la vida del ser humano que cualquier otra obra no religiosa en la historia de la humanidad. Darwin no fue el inventor de la idea de la evolución, que fue por formular, entre otros, por el naturalista francés Lamarck y por su propio abuelo Erasmus Darwin. Pero su de la teoría de la selección natural a Darwin, más de una vez se ha alzado la voz. Esto que la teoría de la evolución por medio de la selección natural se denomina en 1858. Presentó su libro para su publicación en coautoría con el señor Alfred Russell, que había desarrollado la teoría de la selección natural trabajando independientemente. Aunque Darwin siempre se refería como mi teoría, Russell en su modestia y caballerosidad habitualmente la apoyaba. Decía que era la teoría de Darwin y solo de él. Y a partir de la quinta edición, publicada en 1869, quedó estipulado de esa forma. Alfred llegó a concebir sus concepciones evolutistas no solo de analogía con la selección artificial de animales domésticos como Darwin, sino que basó sus observaciones en la distribución natural de vegetales y de animales en el archipiélago de Molucas, que actualmente es Malasia, y cuyos resultados se los hizo llegar, o sea, se los comunicó al señor Darwin. Para Charles Robert Darwin, la teoría de la selección natural se da por las siguientes razones. Uno es que los rasgos a menudo son heredables. ¿Qué quiere decir esto? Que en los seres humanos muchas características son hereditarias o pasan de los padres a los hijos. Otra es que se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. Es decir, que los organismos son capaces de generar más descendientes de lo que a menudo su medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia por los recursos limitados en cada generación. Bien. Otra es que las descendencias varían en sus rasgos heredables. Es decir, que la descendencia en cualquier generación tendrán rasgos ligeramente distintos entre sí. Puede ser su color, su tamaño, su forma, entre otras. Y muchas de estas características son heredables. Es decir, que pueden pasar de los padres a los hijos. Basado en estas sencillas observaciones, Darwin concluye lo siguiente. Primero, que en una población algunos individuos tendrán rasgos heredables que le pueden ayudar a sobrevivir y reproducirse, dadas las circunstancias del entorno, como los depredadores o las fuentes de alimentación existentes. Que los individuos con los rasgos ventajosos dejarán descendencia en las siguientes generaciones, dado que sus rasgos lo hacen más efectivos para la supervivencia y la reproducción. Otro es que debido a que los rasgos ventajosos son heredables y que los organismos lo portan, dejan más descendencia, y los rasgos que tendrán volverán a hacerse más comunes, es decir, que en la siguiente generación. También decía que en el transcurso de varias generaciones la población se irá adaptando
a su entorno, ya que los individuos con rasgos ventajosos en el ambiente tendrán consistentemente un mayor éxito reproductivo que los que no tengan, por decirlo así, esta ventaja. Darwin, temiendo de que Russell tomara la delantera, en 13 meses redactó con 155.000 palabras lo que hoy conocemos como el origen de las especies, proyectando como un resumen de una obra más amplia que él nunca concretó. El origen de las especies fue escrito para un público especializado. Su texto cita a 192 autores de diferentes capítulos, con sus descripciones de manera lógica, movimientos, afirmación, opiniones. Además de 34 autores con el análisis bibliográfico en el bosquejo histórico sobre el progreso de las opiniones sobre el libro. Antes de la primera publicación de esa primera edición, Darwin le solicitó al entomólogo y traductor inglés William Dallas que confeccionara un glosario que fue incorporado desde la primera edición de la obra, constituido como una de las grandes obras clásicas de la ciencia, ya que era un libro denso y difícil de leer, en opinión de los mejores amigos de Darwin. Esto lo hizo un poco inseguro, de que no fue recibido bien por los no especialistas. Ofreció cubrir todos los gastos de esta primera publicación. Sin embargo, en la primera edición de 1.250 ejemplares se agotó en las librerías en el primer día y ha sido reeditado continuamente desde entonces. Bueno, muy buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Esta fue una de las exposiciones que nosotros teníamos para ustedes. La gracia era que quisiéramos hacerlo de manera muy dinámica para que pudieran entender, ya que el tema tenía lo que era bastante, pues, términos muy científicos. Sin embargo, quisiéramos saber si de pronto tienen algún tipo de duda, algún tipo de pregunta, inquietud que tengan. Bien, muchachos, ¿no hay preguntas? Por el momento no. Bueno. Bueno, vamos a complementar un poco entonces este tema relacionado con la parte de la embriología, el crecimiento y el desarrollo de la vida intrauterina. Este es un tema pues realmente muy interesante. Por favor, pregunten si necesitan o tienen alguna duda. Me van comentando. Entonces, esa definición que tenemos que dar en relación a la embriología, decimos que es una rama de la biología que estudia la formación, el desarrollo del embrión, pero que constituye un proceso biológico continuado que se inicia desde el momento de la fecundación como tal, avanza con la maduración y termina con la vida y muerte del individuo. Abarca mucho más que el simple nacimiento. Vamos a continuar. Cuando nosotros entonces empezamos a hablar de ese proceso que mencionaba el compañero de ustedes en su presentación, relacionado con la fecundación, tenemos entonces que decir que
esto tiene lugar, o sea, dentro de la trompa uterina de la mujer. La fecundación nunca se da a nivel del útero, sino siempre se da en la trompa uterina, y ese producto de esa fecundación tiene que ir migrando hacia el útero para poder localizarse ahí y tener toda su evolución intrauterina. De 300 millones, el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina van a alcanzar el cuello del útero. Los espermatozoides experimentan dos procesos para poder fecundar un ovocito: la capacitación y la reacción acrosómica. Capacitación y reacción acrosómica. Entonces podemos decir que el óvulo como tal, que es la célula o el gameto o la célula germinal femenina, posee una membrana celular exterior que lo protege y que puede ser atravesado por más de un espermatozoide a la vez. Sin embargo, al interior del plasma celular de este óvulo penetra siempre un espermatozoide que se considera dominante. Generalmente, y en la mayoría de los casos, es uno y solamente uno. En este momento ocurre algo extraordinario en el lapso de unos minutos. La composición química de la pared del óvulo cambia, cerrando el paso a todos los demás espermatozoides. Entonces, tiene que quedar claro ese proceso de fecundación. Pueden llegar varios espermatozoides. De hecho, varios de ellos a la vez pueden alcanzar o ingresar a la primer capa del óvulo, pero al interior solamente se va o va a penetrar un espermatozoide considerado dominante. Estas son las fases de la fecundación: la penetración de la corona radiada, la penetración de la zona pelúcida y la fusión de las membranas. En la primera se necesita un espermatozoide para la fecundación. Los demás van a ayudar a atravesar la barrera que protege al gameto femenino. En la segunda fase, llamada zona pelúcida, se induce la reacción acrosómica, desaparece la membrana que cubre al acrosoma e impide la penetración de más espermatozoides. Hasta acá solamente va a haber un solo espermatozoide que pueda penetrar hacia la membrana. Y en la fusión de membranas, pues hay reacciones corticales, reanudación de la segunda división meiótica y la activación metabólica del cigoto. Esto lo explicó muy bien el compañero en la primera fase de la presentación. Aquí hay una cosa muy importante, y es que él hablaba de las células haploides y las células diploides. Todas las células de nuestro organismo son células diploides, a excepción de las células germinales. Entonces, las únicas células consideradas haploides son los espermatozoides y los óvulos. Estas células germinales masculinas y femeninas son células haploides. ¿Qué quiere decir haploides? Que tienen la mitad de los cromosomas en cuanto a número en relación a las diploides. Las diploides, ¿de qué número de cromosomas estamos hablando en una célula diploide? ¿Quién me dice? 46. Bien, o sea que cada célula germinal va a tener 23 cromosomas. Aquí entonces se van a reunir los 23 cromosomas masculinos con los 23 cromosomas femeninos, formando los 46 cromosomas necesarios para una célula diploide. La determinación del sexo también es importante. La mujer va, o está más bien determinada con cromosomas XX, y el hombre está determinado con cromosomas XY, ¿cierto? Si la mujer aporta un cromosoma X,
y el hombre aporta un cromosoma X también, pues el género o el sexo de su bebé va a ser femenino, ¿cierto? Pero si al contrario, la mujer aporta su cromosoma X porque no puede aportar otro, y el hombre aporta su cromosoma Y, en este caso, pues el género del embrión o del feto va a ser masculino. Lo que quiere decir entonces que la determinación del sexo no depende más bien de el hombre o de la mujer. ¿Qué dicen ustedes? Del hombre. Entonces, claramente el hombre es quien determina el sexo de su hijo. ¿Sí? La mujer siempre va a aportar un cromosoma X y el hombre es el que tiene la capacidad de aportar, bien sea el cromosoma X para que sea femenino o bien sea el cromosoma Y para que sea masculino. A partir de ahí empieza o comienza la segmentación, que hace referencia a toda la división celular para formar el embrión. Bien. Entonces tenemos la imagen donde nos explican muy bien. Profe, ¿podría regresar un momentico, por favor? Claro. Sí, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces vamos a tener nuestra estructura genital. Vamos a tener el útero con su cuerpo uterino, el cuello uterino, las trompas de falopio y los ovarios. En los ovarios es donde se va a madurar el óvulo que va a ser fecundado. Todo inicia a partir del cuerpo lúteo, un cuerpo blanco, la maduración del folículo de Graf, que finalmente va a expulsar el óvulo en la ovulación. Ese óvulo que se expulsa para que haga su recorrido a través de la trompa de falopio, pues va a ser fecundado. Entonces la fecundación es un proceso que se lleva a cabo a nivel de las trompas de falopio. Siempre. La fecundación no se lleva a cabo en el útero, sino en las trompas de falopio. Bien. Ese óvulo fecundado se va a convertir en lo que nos explicaban que se llamaba un cigoto. Y ese cigoto va a tener una fase de división celular. ¿Sí? En la primera división celular se lleva a cabo en alrededor de 30 horas. La segunda división, 50 horas. Se convierte en algo denominado la mórula, 80 horas, aproximadamente 4 días. Luego termina en la blástula, 5 días, y finalmente se va a implantar en el útero. Finalmente se va a implantar a nivel del útero. En este proceso que es fisiológico, que se considera normal, pues entonces dijimos que todos los embarazos se suceden a nivel de las trompas de falopio. Y ahí, digamos que el problema que es muy común, digamos que en la parte médica, encontrar casos en los cuales este óvulo en algún momento de este proceso se puede detener o se puede truncar y puede empezar a presentar un crecimiento a nivel o al interior de esta trompa de falopio, ¿cierto? Digamos que ese óvulo sigue su crecimiento, pero ya lo hace en la trompa de falopio. A eso es a lo que llamamos nosotros un embarazo ectópico, ¿cierto?
Los embarazos ectópicos entonces son aquellos que se dan en una trompa de falopio. Son obviamente peligrosos en razón a que un tubo o una trompa de falopio no tiene la capacidad para mantener un embarazo. Señora. Señor. Profe, una pregunta. ¿Qué es el anillo de embarazo temprano? Anillo de embarazo temprano. ¿De dónde sacaste ese término? Aló, dime. ¿De dónde sacaste el término de anillo de embarazo temprano? Porque yo lo... Entonces, leí que decía en una ecografía anillo de embarazo temprano. Digamos que el anillo de embarazo es una imagen que nos muestran, pero pues los anillos de embarazo generalmente lo relacionan con embarazos ectópicos, ¿sí? Embarazos ectópicos, que no son esas formas que nos muestran una imagen donde se está generando, digamos que todavía no existe, o existe una mínima probabilidad más bien de que el embarazo sea viable cuando los anillos de embarazo temprano se dan a nivel de las tubas. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Gracias, profe. Bien. Bueno, los embarazos ectópicos como tal, pues se dan siempre a nivel de las trompas uterinas. Ectópico quiere decir por fuera de, ¿cierto? Entonces, bueno, ese tipo de términos como el que tú me acabas de preguntar son términos que utilizan los médicos ecografistas para determinar ciertas cosas, ¿sí? Cuando un embarazo es muy temprano, ellos no hablan ni de embriones, ni de cuerpos lúteos, ni de ese tipo de formaciones, sino que lo denominan como un anillo de embarazo temprano, pero todavía no hay una certeza de que sea un embarazo y si es un embarazo de que sea viable dependiendo del sitio donde lo encuentre. Bueno. Ok. Listo. Todos los embarazos, digamos que las mujeres tienen una parte anatómica importante que se llama el endometrio. El endometrio se encuentra acá, en el techo del útero. Este endometrio es el que se empieza a engrosar y a engrosar y a engrosar cuando tenemos estrógenos y progestágenos que empiezan a estimular esa formación. Si no existe un embarazo, pues simplemente va a haber lo que se conoce como la menstruación. Es la expulsión o el drenaje de ese endometrio como tal. ¿Listo? Pero cuando se sucede el embarazo, también hay unos cambios hormonales que hacen que ese endometrio, primero, no se desprenda y segundo, que pueda alojar el producto del embarazo, que es ese embrión que viene en camino. Bien. Profe, tengo una pregunta, profe. Entonces, esas pastillas, las del día después, esas, ¿cómo funcionan en esos casos? La pastilla del día después es una pastilla, digamos, como método anticonceptivo de emergencia, que lo que hace precisamente es alterar la producción de ese endometrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso está mediado por hormonas. Cuando tú utilizas esa hormona, que es el día después, lo que va a hacer es que sí o sí tengas una menstruación, ¿sí? O sea, independiente de que haya o no haya una fecundación como tal, va a haber un estímulo hormonal que va a generar una menstruación, ¿sí? O sea, no va a haber, señora. Es que tengo una pregunta. Profe. De uno, dime. Profe, perdón, es que tengo una pregunta. Cuando uno tiene ovarios poliquísticos que no les llega el periodo. También es difícil tener una fecundación.
sea, una mujer con ovario poliquístico se disminuye en un porcentaje importante la probabilidad de embarazarse, ¿sí? Porque el ovario poliquístico, primero, puede afectar la luz de las tubas o de las trompas de falopio, ¿sí? Y segundo, van a afectar de manera directa la parte hormonal, de estrógenos y de progesterona. ¿Y eso es malo, profe? Claro, hay que corregirlos porque generalmente son dolorosos y se asocian a cambios hormonales que pueden generar dolor, aumento del vello, digamos, en el cuerpo, cambios relacionados con otras hormonas y demás. Profe, es que yo tengo eso y entonces lo que usted me está diciendo me genera eso, profe. Y me han hecho como varias ecografías transvaginal y pues en la pantalla así salen como punticos de hartos ovarios poliquísticos que tengo. Sí. Pero entonces no regulo normalmente y otra cosa que las hormonas las tengo como muy... Sí, es un problema de alteración hormonal importante. Generalmente eso se trata con cargas hormonales de bajo peso molecular o de baja carga hormonal, más bien. Profe, Sí. una pregunta. Normalmente, como decía mi compañera, en las primeras semanas son las más cruciales en el embarazo, ¿sí? Por X o Y razón el embarazo no se da y normalmente, pues, la mayoría de veces se acuden a legrados. Después de que hagan un legrado, ¿afecta mucho para la fertilidad de la mujer? O sea, ¿el útero queda afectado o algo así? Un legrado es un procedimiento donde te van a, mejor dicho, el instrumento con el que hacen el legrado se llama una legra, ¿sí? Legra es un instrumento con el cual ellos van a ingresar y van a raspar toda esta parte que te estoy señalando con el láser. Ese raspado o ese legrado va a generar algo que se llama en el útero el llanto uterino, que es la única forma de decirle al ginecólogo ya no raspe más, porque ya desprendió lo que necesitaba desprender. No en todas las pérdidas gestacionales, no en todos los abortos se realizan legrados, solamente cuando quedan restos ovulares acá en el endometrio, ¿sí? Generar una instrumentación sobre la pared del endometrio puede ser lesiva porque o lo puede perforar, y eso sí es gravísimo porque puede perder el útero completamente. Y segundo, también puede generar una lesión sobre las capas que van a formar los endometrios próximos. Bueno, o sea que siempre ese tipo de procedimientos va a generar un riesgo. No de infertilidad como tal, porque la fertilidad se empieza a dar es en las trompas, pero sí en el sitio donde se va a mantener un embarazo que sea viable. O sea que lo recomendable es cuánto tiempo después de un legrado poder, por ejemplo, las personas que quieren encargar nuevamente, ¿cuánto tiempo después de un legrado? Por lo menos, no, tampoco. Yo creería que por lo menos unos 3 meses. Profe, Ok, gracias. Qué pena, una pregunta. Es que, digamos, con base a lo que dijeron mis dos compañeras, es que yo escuché que tú dijiste que el tema de los ovarios poliquísticos se puede arreglar, ¿sí? ¿Cómo se haría? Pues los ovarios poliquísticos, digamos que son una enfermedad muy común en nuestro medio, ¿sí? Y dentro de ese tipo o dentro de esa clasificación de enfermedad común, pues existe un manejo con anticonceptivos orales de baja carga hormonal. Eso es etinilestradiol y levonorgestrel. Una combinación de esos dos, tomado por lo menos durante 6 meses de manera ininterrumpida, puede mejorar en mucho o destruir en mucho los ovarios poliquísticos. Si definitivamente no hay un tratamiento farmacológico que logre disminuir en cuanto al número y al tamaño de esos ovarios, pues se puede hacer también de manera quirúrgica, pero una cirugía sería como la última opción. Ok, profe, ¿sabes por qué lo pregunto? Porque es que, digamos, bueno, igual acá yo creo que es algo muy normal, digamos, lo que me pasó. Nosotros pues perdimos un bebé. Sí. Un aborto espontáneo. Ajá.
mi esposa tenía en su momento, digamos, este caso, ¿sí? Del tema de los ovarios poliquísticos, pero cuando perdimos el niño, ya quedó limpia. Es decir, todo este tema de los quísticos, de los punticos que habían, desaparecieron. Sí. Eso, pues digamos que fue lo que a nosotros nos pasó. Sí, pues lo que toca ver es que no necesariamente una pérdida gestacional se relaciona directamente con los ovarios poliquísticos. Pueden haber otras causas. Digamos que la naturaleza es muy sabia y muchas veces cuando se generan pérdidas espontáneas de una gestación es porque algo en el producto del embarazo no venía bien, ¿sí? Entonces eso sí lo decide el patólogo, si hubo forma de hacerle seguimiento, claro. Pues a nosotros nos pasó algo muy curioso, profe, fue que, digamos que cuando estábamos en la semana 7, los latidos del corazón del niño no eran fuertes, eran de 103. Sí, Entonces, deberían ser de 150 o 160. Exacto, nos dijeron exactamente eso, que los latidos venían muy bajitos y que era probable que sufriéramos un aborto espontáneo. Y efectivamente eso fue lo que nos pasó. Pero entonces lo que generó, digamos que buenas noticias fue que a mi esposa nunca le tuvieron que hacer un legrado, porque digamos que en el momento que ella sintió dolores se vino todo. Sí, exacto. Quedó pues limpia y nos dijeron que podíamos en 6 meses volver a Claro. cargar. Claro, Profe, yo tengo una pregunta. Sí, se puede. Profe, digamos, cuando una mujer queda embarazada y sigue manchando o le sigue llegando regularmente y se da cuenta ya en el séptimo en el séptimo mes, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Bueno, digamos que sí se han visto casos relacionados con sangrados genitales durante el embarazo. Ningún sangrado genital durante el embarazo se considera normal, ninguno. En la mayoría de los casos, cuando se genera un sangrado genital durante el embarazo, es porque en el sitio donde se insertó la placenta se forman unos hematomas, se llaman hematomas sub o retrocoriales. Esos hematomas generan sangrados espontáneos, pero no son sangrados menstruales, no pueden ser menstruales. ¿Por qué? Porque el sitio de donde parte la menstruación está ocupado por la placenta y aparte de eso hay un estímulo de hormonas que lo que está haciendo es gestar un bebé y no provocar un desprendimiento placentario. ¿Sí? Eso quiere decir que la mayoría de los sangrados durante una gestación son debidos a unos hematomas que se presentan en el sitio donde se inserta la placenta. ¿Listo? Pero no es una menstruación, no puede ser. Listo. ¿Quién más iba a preguntar? Qué pena, profe. Es que el tratamiento que su merced dijo, yo me lo tomé por un tiempo y ya estaba como que ya limpia y todo, pero pues a los 6 meses otra vez estaba llena de los ovarios poliquísticos. Bueno, hay que revisar entonces todo el sistema de hipófisis y todo el sistema de la glándula tiroides, porque muchas veces los ovarios poliquísticos entonces son secundarios a que tengas un hipotiroidismo de base o alguna enfermedad de otra glándula diferente a la parte ginecológica. Dime. Sí, y para controlar las hormonas, profe, ¿hay algún medicamento? Por eso, si tú te haces un examen donde te haces hormona luteinizante, folículo estimulante, prolactina, TSH y toda la parte hormonal, el médico que te revisa los exámenes dice, para los años que tú tienes debes tener tantos niveles de esta, tantos de esta, tantos de esta. Y dependiendo de lo que encuentre alterado, pues te va a generar un tratamiento. Y seguramente Gracias, pues te va a ir bien. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que tú ahorita dijiste a una compañera que, pues, digamos, después de una pérdida de un bebé podrían esperar unos 3 meses y volver a quedar. Pero digamos que yo he visto, y pues digamos que en mi familia ha pasado, que cuando han tenido abortos, así les han dicho como que esperar mínimo 6 meses a 1 año. Y digamos... espérame un segundito. Ella me preguntaba después de un legrado. ¿Sí? Sí. Todos los legrados no son obstétricos, ¿sí? O sea... No, pero cuando es en embarazo,
Hay legrados que son Cuando es- obstétricos y hay legrados que son ginecológicos. ¿Listo? Sí. En el caso de un obstétrico, de un legrado obstétrico, pues claramente uno tiene que esperar de 6 a 1 año porque uno desconoce cuál fue la causa de la pérdida. El problema es que en la mayoría de los casos, los abortos que se generan no son espontáneos, sino son provocados. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, cuando es un embarazo espontáneo, claramente tiene un seguimiento médico y el ginecólogo le va a recomendar, por favor, espere por lo menos de 6 meses a 1 año. Pero muchas veces cuando una persona se genera un aborto provocado, ni siquiera tiene la precaución de continuar con un método anticonceptivo, se embaraza a los 2 meses y puede ser un embarazo completamente viable. No es que no se pueda. ¿Sí? Pero, profe, por ejemplo, cuando es un aborto séptico, mejor dicho, que hubo como una Bueno, infección. depende, por eso. Los abortos sépticos, ¿cuáles son? Cuando alguien manipula a un bebé y el bebé muere al interior del útero, ¿sí? Y resulta que nadie se tomó el trabajo de decir, hágale seguimiento, hágale el legrado y sáquele todos esos restos que están, por decirlo de alguna manera, muertos al interior. ¿Eso qué genera? Pues una sepsis, Pero, una infección. profe, Sí, dime. a mí, por ejemplo, a mí me pasó eso, ¿sí? Pero entonces a mí me decían que yo tenía un aborto séptico, pero yo nunca lo provoqué, nunca, o sea, nada, sino que Sí, fue un momento que empecé a sangrar. tú tuviste un embarazo. Después de ese embarazo, en algún momento generaste dolor, cólico, sangrado y fuiste al médico, ¿cierto? El médico Sí. te revisa y te hace una prueba de embarazo porque ese es el deber ser. Aparece que tienes un embarazo, entonces te manda una ecografía. Y la ecografía lo que dice es que tienes unos restos o tienes un aborto retenido, ¿sí? Tú nunca te enteraste de que estabas en embarazo, sino simplemente por casualidad, por el dolor, por el sangrado o el manchado. A veces eso genera hasta un olor fuerte cuando tienes un aborto séptico. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Cuando tú llegas al médico y te hacen exámenes, él encuentra que tu aborto es un aborto que se pudo haber sucedido días o semanas atrás y que aparte está retenido y tu cuerpo no lo ha expulsado. Entonces, obviamente, tiene que colocarte antibiótico, hospitalizarte y programarte para un legrado interior. ¿Cierto? Dime. Sí, señor. Exacto. Pero pues eso es algo casual. Eso es algo incidental. Ni tú sabías, ni el médico tampoco. Sino Pero, simplemente... por ejemplo, el mío, por ejemplo, yo lo sabía, ¿sí? O sea, yo supe como en la 4ª semana y yo empecé a sangrar y duré 2 semanas sangrando. Yo fui 3 veces al médico, me hacían ecografías, me decían que no, que el bebé estaba bien, que de pronto eran residuos de periodo. Y me hicieron tacto, ecografía 3 veces y todo, hasta que ya lo último yo lo boté, pero nunca sentí dolor. Lo que sí tenía era un sangrado fuerte, Sí. pero de olor fuerte, pero entonces ya fue cuando me dijeron que era un aborto séptico. Cuando yo averiguo que es séptico me dicen que es cuando es provocado y deja el resto, pero No necesariamente. Séptico quiere decir que se infectó el proceso. Durante el proceso de la expulsión se infectó. ¿Sí? Eso es una sepsis, es una infección, pero pues no necesariamente tiene que ser 100% provocado. Absolutamente no. Sino simplemente tuviste una pérdida y dentro de la pérdida quedaron restos ni siquiera de tu bebé, sino pueden ser simplemente de la placenta que se estaba formando. ¿Ya? Y eso pues genera una sepsis. Bueno, gracias. Continuemos, muchachos. Nosotros hablábamos de un periodo embrionario y fetal dentro de la presentación. Un embrión se considera el que va hasta la semana 9. Desde la semana 4 hasta la semana 9 se considera un embrión. Desde el proceso de la fecundación hasta las más o menos 8 o 9 semanas. Y a partir de ahí empieza el periodo fetal. Entonces, de la fecundación, que se da más o menos en las primeras semanas, se puede decir que el crecimiento embrionario o el periodo embrionario va de la semana 4 hasta la semana 8. ¿Queda claro? Entre la semana 4 y la semana 8. Periodo embrionario. Y el fetal va a partir, y el fetal
Va a partir... ¿Por qué no hace eso a las 3 de la tarde? Bueno, ya lo silenciamos. Diego. Y el fetal va desde la semana 9 hasta el nacimiento. ¿Listo? Bueno. Vamos a seguir esto acá. Fíjense nuevamente lo que les digo. Las 3 primeras semanas son fecundación, gametogénesis, segmentación y gastrulación. Ya el periodo embrionario va de la 4ª a la 8ª semana, que es donde viene la organogénesis. ¿Qué significa organogénesis? La formación de los órganos importantes. Y en el periodo fetal se considera desde la semana 9 hasta la semana 40. O hasta el nacimiento. Desde la semana 9 hasta la semana 40 es lo que se denomina el periodo fetal. Hay algo muy importante. ¿Cuánto es que dura un embarazo? 40 semanas. 40 semanas. 10 meses. 40 semanas. 40 semanas. 40 semanas calendario son exactamente 9 meses. Ni un día más, ni un día menos. 40 semanas calendario, o sea, semanas de 7 días. ¿Listo? Quiere decir que la mitad del embarazo en semanas son 20 semanas, ¿cierto? 20 semanas sería la mitad de un embarazo. Si un bebé nace antes de la semana 20, se considera un... ¿Canguro? No. ¿Prematuro? Prematuro. No, antes de la semana 20 no es viable y se considera un aborto. Un aborto. Antes de la semana 20 no es viable que nazca. Entonces se considera un aborto. Después de la semana 20 ya no es un aborto, es un parto pretérmino. ¿Listo? Es un parto antes de tiempo si nace entre la semana 20 y la semana 34. De ahí en adelante ya casi que se considera a término. Entonces todos los nacimientos antes de 20 semanas son abortos o todas las pérdidas antes de 20 semanas son abortos. Pero si perdió el embarazo en la semana 21 ya no es un aborto, sino es un parto pretérmino. ¿Listo? Eso es importante. Si un bebé muere al interior del útero en la semana, después de la semana 20 y antes del nacimiento, ¿cómo se le llama a ese bebé? Óbito. Un óbito fetal, muy bien. Es el que fallece al interior del útero. Y si nace y muere en el momento de nacer, se llama un mortinato. Entonces, ese par de términos son muy frecuentes en medicina. Óbito fetal y un mortinato. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Digamos que el óbito fetal murió antes de nacer y el mortinato nació y murió a los 2 minutos o a los 5 minutos de haber nacido. Profe, yo tengo una duda. Dime. Digamos, en Colombia, o no sé, tú que eres médico, pues nos sacarías de esa duda. ¿A qué periodo del embarazo de una mujer que no quiere ser madre se podría interrumpir el embarazo? ¿O no hay un límite como tal? Pues digamos es una dudita que tengo. Digamos que solamente existen 4 causales para interrumpir un embarazo que estén avaladas por la legislación colombiana. No es que ella no quiera, ¿listo? O sea, que ella no quiera, se sale de las 4 causales para interrumpirla, ¿sí? ¿Cuáles serían las causales? La primera es que se ponga en riesgo la vida de la madre. O sea, que definitivamente ese embarazo le va a generar un riesgo, ¿cierto? Riesgo para la vida de la mamá. La segunda
¿Malformación? Las malformaciones, exactamente. Una malformación congénita. Creo que la tercera es que sea producto ¿Abuso? de un abuso o una violación, ¿cierto? ¿Y cuál es la otra? A ver si me acuerdo. Producto de una violación, malformaciones congénitas, riesgo para la vida materna. Y, bueno, no estoy seguro de la otra. Aquí sus compañeros dicen que sea que sean familiares, o sea, algo así como incestos o ese tipo de cosas, pero creo que esa no es la que... ¿Eso no entra en la violación también? No, no necesariamente, pero... ¿No será de pronto que venga con una enfermedad ya terminal o algo así? No, porque eso es la que genera el riesgo para la vida materna, cabe como dentro de la misma. Pero bueno. Pero digamos, profe, digamos, aparte de esos casos, pues hay mujeres entre los 20 y los 30 años que todavía, pues, en la ideología de ellas no está el hecho de ser madre, no fueron abusadas, sino fueron, y tampoco se cuidaron, pero resultaron embarazadas. Sí. Entonces, el periodo para ellas, digamos, ¿cuál sería viable? Porque no sé ahí cómo sería. En esos casos... Esa es la cuarta causal. O sea, la cuarta causal que es el psicológico que tiene la madre para el embarazo. O sea, menores de edad que no tengan la disponibilidad económica o que psicológicamente no estén aptas para tener al bebé. Entonces ellos pueden abortar. Juliana, pero después de los 20 años, sí, no tienen ningún problema para que el niño nazca o para problemas de la mamá. Realmente en Colombia no es no es legal abortar si no tiene esos cuatro. Es que yo pongo el caso, es por el caso que pasó en Profamilia, de la muchacha pues que abortó a los 7 meses, o sea. Bueno, ese primero ya no se consideraba un aborto. Eso ya fue un parto pretérmino, lo que les acaba de decir. Pasaba las 20 semanas, ya pasó la mitad del embarazo, ¿sí? Creo, si no estoy mal, es cuando la mujer tiene algún desarrollo cognitivo truncado, o sea, tiene un retardo mental o ese tipo de cosas. Tampoco es viable y se acepta que se genere una interrupción del embarazo. Todas las demás que porque simplemente no quiere tenerlo y tiene entre 20 y 35 años, pues no entra dentro de las excepciones para poder acceder a una interrupción de un embarazo. Simplemente esas son las personas que acuden a esos centros donde hacen interrupciones de embarazos de manera clandestina, ¿sí? Porque existen esos centros en Bogotá y en todo lado existen sitios donde interrumpen esos embarazos, pero lo hacen de manera clandestina y con un riesgo bien importante, riesgo legal, porque primero es un delito y segundo un riesgo pues también para la salud materna, porque no sabemos qué tipo de procedimientos y con qué técnicas y demás pues generen esos procedimientos, ¿sí? Pero solamente esas 4 excepciones: riesgo materno, malformación congénita, producto de una violación o que la madre tenga un retardo cognitivo importante, como una niña con un síndrome de Down o con una microcefalia que no tenga, digamos que, dominio de su razón al 100%. ¿Listo? Todo lo demás no entra en esas cuatro causales para poder interrumpir un embarazo en Colombia. ¿Listo? Bien, sin embargo, acá viene algo muy importante y es esto de lo que vamos a hablar acá. Espera un segundito. El tiempo en el cual se ha determinado que un bebé puede sentir dolores a partir de las 12 semanas. ¿Sí? Entonces, a las 12 semanas, ese embrión, o ese feto más bien, ya siente dolor. Motivo por el cual esperar hasta la semana 12 para generar una interrupción del embarazo, así sea, digamos que por
sustentada en ciertas cosas, pues no sería la mejor opción esperar hasta las 12 semanas, teniendo en cuenta que es el sitio en el cual un bebé ya siente. Bueno, sus compañeros hablaban del líquido amniótico o del amnios. Digamos que inicialmente es un filtrado de sangre materna, pero pues después se convierte o contribuye más bien con los riñones del bebé que están produciendo orina, y esa orina la eliminan y se la toman y la eliminan y se la toman, y ese es el líquido amniótico que está circulando todo el tiempo. 3 semanas después de haber concebido o haberse concebido ese bebé, el embrión ya mide 2 milímetros de largo, ya lo habían dicho. La tercera semana significa el comienzo de un periodo de rápido desarrollo y diferenciación del embrión. Se establecen las 3 capas germinativas primarias, que ustedes ya las mencionaron: el endodermo, el ectodermo, el mesodermo, y constituye la base para el desarrollo de los órganos entre la 4ª y la 8ª semana. La placenta, entonces, simplemente ese proceso mediante el cual se forma esa placenta es el sitio de intercambio de nutrientes y residuos metabólicos entre la madre y el feto. ¿A través de dónde? A través del cordón umbilical. Hay una hormona que se eleva en el embarazo y se llama la HCG. Esa es la hormona a partir de la cual se basan las pruebas de embarazo. Se llama la gonadotropina coriónica humana. Esa gonadotropina coriónica humana se eleva siempre que tengamos un embarazo. ¿Sí? Casi que es exclusivamente un marcador de embarazo. Se podría elevar en otros casos, como en casos de ciertos cánceres ginecológicos también, pero pues es poco frecuente. Todas las pruebas de embarazo que venden de manera casera en droguerías y demás están hechas a base de beta-HCG, las que se hacen en los laboratorios también. Y esta prueba puede ser muchísimo más específica. Se hace de manera cualitativa y también cuantitativa. La cualitativa solo dice positivo o negativo, mientras que la cuantitativa pues nos va a generar un número, y ese número nos va a decir si tienes 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas o más de gestación. Bueno, la placenta es capaz de almacenar hidratos de carbono, proteínas, calcio, minerales para liberarlos en la circulación fetal cuando sea necesario. El cordón umbilical es la conexión entre la placenta y el embrión. A partir del pedúnculo de fijación, mide aproximadamente 2 centímetros de ancho y unos 50 centímetros de largo, medio metro aproximadamente. Está compuesto por 2 arterias y por una vena. Ese es nuestro cordón umbilical. Pasemos un momentico aquí a la parte de las... Esto sigue siendo formación embrionaria, 6 semanas. El corazón produce unos 140 a 150 latidos por minuto. La sangre es bombeada a través del cordón umbilical y todo el embrión está constantemente en movimiento. El embrión tiene su propia sangre separada de la de la madre. La 7ª y 8ª semana se forman cada minuto más de 100.000 nuevas células nerviosas, lo que llamamos el tubo neural. Y los órganos evolucionan y se expanden continuamente, el corazón, el hígado y demás. Fíjense que en la 9ª a 10ª semana, donde ya empieza la etapa fetal, ya él se chupa vigorosamente el pulgar, aspira líquido amniótico, entreabre los ojos, traga, mueve la lengua. Y si se le toca la palma de la mano, digamos que hará como un puño o cerrará el puño. Ya posee huellas digitales, el cerebro y todos los órganos del cuerpo ya están presentes. Bueno, si le hacen cosquillas en la nariz, estímulos, todo esto se hace a través de estímulos. Puede mover la cabeza hacia atrás y alejarse de los estímulos. En las 12 semanas
ya crecerá de 5 a 10 centímetros durante el cuarto mes. Su peso en este momento es de unos 20 gramos. La cara se desarrolla muy deprisa y hacia las 11-12 semanas comienzan a tener los rasgos humanos. A las 12 semanas, etapa durante la cual se llevan a cabo la mayoría de los abortos, su cuerpo está completamente formado, sus órganos ya están funcionando y puede sentir dolor. En ese orden de ideas, pues, si definitivamente hay que interrumpir un embarazo, debería hacerse antes de estos términos de tiempo. Porque de lo contrario, pues simplemente estaríamos generándole a ese feto, pues, el dolor que se va a presentar en un procedimiento de esos. 16 a 18 semanas es más expresivo, gira la cabeza, mueve la cara, puede fruncir el ceño, hacer movimientos respiratorios. A las 16 semanas, con solo 12.5 milímetros de largo, el niño puede usar las manos para agarrar, puede nadar y hasta dar volteretas. A las 18 semanas es activo, energético, flexiona los músculos, da puñetazos, patea y es el momento en el cual la madre puede sentir sus movimientos. Solamente a partir de la semana 18 se pueden sentir los movimientos de un bebé. Antes de eso, cualquier cosa que se perciba como un movimiento fetal durante un embarazo es algo diferente a eso. Eso dice la literatura y eso lo dice todos los libros de obstetricia, solamente a partir de la semana 18. De la 19 a la 22 comienza a moverse hacia la 8ª semana del embarazo, continúa haciéndolo hacia su nacimiento, hasta su nacimiento, perdón. Durante mucho tiempo sus movimientos comprenden reflejos primitivos en los brazos y las piernas, pero en el 5º mes los movimientos fetales se hacen más deliberados y coordinados. Ese es un signo de que las fibras nerviosas están siendo conectadas. 26 de 23 a 26 semanas, los primeros signos de pelo aparecen hacia el 3er mes. Alrededor de los 6 meses todo el cuerpo del feto aparece cubierto por un vello suave. Ese vello se llama el lanugo. Aún durante el nacimiento ese lanugo sigue presente, es como un vello fino que recubre la espalda y las piernas o las extremidades de los bebés. Los músculos y los órganos del bebé crecen rápidamente y las células involucradas con el pensamiento empiezan a madurar. El ciclo de estar despierto o dormido ya está bien establecido. Entonces, fíjense que él tiene ya la aparición del cabello, el lanugo, que es como un vello muy, muy fino que aparece en las extremidades y el dorso, que aún después del parto sigue presente y ya toda su anatomía está formada. El ojo, la nariz, la boca, los miembros inferiores y superiores, todo va a estar presente y muy bien formado. En la semana 28, la mano ya es una diminuta y exquisita obra de arte. El feto mueve y ondea sus brazos. Un dedo que toca los labios precipita ese reflejo de succión. Ellos pueden meter el dedo a la boca, pueden empezar con ese reflejo de succión que para el momento del nacimiento pues es muy importante a la hora de iniciar con la lactancia. Si un niño nace prematuramente, tiene posibilidades de sobrevivir llevando una vida normal. Sin embargo, pues durante la semana 28 todavía sigue siendo prematuro, puesto que, como lo mencionaba nuestra compañera, pues lo último que ellos maduran es la parte pulmonar. Entonces, la maduración pulmonar es importante en caso de que tengamos una amenaza de un parto antes de tiempo. Del 5º al 9º mes, al llegar el 5º mes, el feto puede reaccionar dando un salto a los ruidos altos o alarmantes. Durante el 6º mes comienzan a funcionar las glándulas sebáceas y sudoríparas. Y durante el 7º mes, el bebé ya utiliza 4 sentidos: el de la vista, el del oído, el del gusto y el del tacto. También pueden reconocer la voz de la mamá.
Bueno, esto de la placenta, vamos a mencionarlo rápidamente, pues es un órgano transitorio mediante el cual el embrión, posteriormente feto, se alimentará durante su vida intrauterina. Este órgano permite que el intercambio de nutrientes entre la sangre materna y la fetal, sin que se mezclen ambas, cumple una función de transmisión de anticuerpos. La placenta y el embrión están unidos por el cordón umbilical, que ya dijimos que medía medio metro o hasta 60 centímetros de largo. Es por donde se realizan los intercambios del feto a la madre y viceversa. Esta pues es la posición en la que debería adoptar un bebé ya cuando tiene un embarazo a término. Es una posición cefálica, siempre con la cabeza hacia el canal del parto. Muchas veces ellos no se giran y se quedan en una posición podálica, o sea, con los pies como sentados hacia el lado del canal del parto, y pues esos son partos muy distóxicos, dolorosos o complicados que en la mayoría de los casos terminan siendo partos por cesárea. Las funciones del líquido amniótico: proteger al bebé de lesiones externas, mantiene al feto a una temperatura constante. Gracias al líquido amniótico, el bebé se mueve como un auténtico pez en el agua, interviene en el desarrollo apropiado de los pulmones, protege al bebé de las infecciones, facilita el parto y también lo alimenta. Y ya sobre el 9º mes, el bebé está listo para nacer. Cuando llega ese momento, pues puede normalmente pesar entre 3 o 4 kilos, su corazón bombea 1140 kilos de sangre por día. Las dos vías de parto, pues las mencionaron ustedes, la natural o la vía de parto vaginal. Esta es la vía que debería ser la ideal, porque el canal del parto va a ejercer una presión negativa sobre los pulmones, y al momento de nacer, todas esas comunicaciones del corazón que existían en la vía intrauterina se van a cerrar. Eso hace que no queden soplos cardíacos después del nacimiento. En el caso de la cesárea no existe esa presión negativa que nos brinda el canal del parto. Y por eso muchos de los partos por cesárea tienen como consecuencia algunos soplos inocentes que pues con el paso de los años pueden mejorar, pero que a veces quedan ahí y en los casos graves terminan siendo de cirugía. Bien, ¿preguntas, muchachos? ¿Alguna otra pregunta adicional?